Bueno, vamos a un don más de la lista de 1 Corintios 12, versículo 8 en adelante. Y ahora queremos tratar otro de esta serie de dones espectaculares que eran parte del problema en Corinto. Y les voy a pedir que encarecidamente, yo sé que estamos todos ocupados, pero para mañana a la noche, si pueden leer capítulo 14, 13 y 14, léanlo una vez. Hace un rato me decía Jesús, pastor, vamos leyendo cada vez más y cada vez vamos entendiendo más. Amén, así funciona, ¿no es así? Cada vez la luz se va haciendo más, porque una cosa lleva a la otra, vamos agregando. Y estos 3 capítulos son tremendamente importantes para la vida personal y la vida de la congregación, de toda la Iglesia Universal de Jesucristo. Bueno, próximo don. Pablo menciona que entre las manifestaciones del Espíritu está el don de profecía, el carisma. La manifestación de Dios de venir a su pueblo y traer una palabra de parte de Dios. Básicamente esta noche no voy a enfatizar, el don de profecía creo que tiene 2 lados. Una es cuando enseñamos la palabra de Dios y traemos la voz de Dios a través de su palabra enseñándola al pueblo. Y otra es cuando muchas veces Dios da a conocer su plan a cosas, ya las vamos a ver. Y el Nuevo Testamento habla de las 2 dimensiones. Y esta noche voy a enfatizar solamente esta de acá, ¿ok? Ya se pone todo claro. Espero. Definición. Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de recibir de Dios y comunicar un mensaje inmediato a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida. Esa es la definición del Dr. Wagner. Leyendo 1 Corintios 12, 13 y 14, esto es lo que yo escribí. Es la capacidad de entregar la palabra de Dios a su pueblo a fin de edificar, exhortar y consolar. Ya lo vamos a ver, 1 Corintios 14, 3. Como así también ofrecer palabras de guía de Dios a corto plazo en situaciones específicas. Todo muy clarito, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar entonces. Algo que es fundamental, hermanos, y es que ustedes y yo tenemos que diferenciar entre revelación y profecía. Anoche yo les di la definición del don de palabra de conocimiento y les decía que no estaba contento con la palabra revelatorio porque revelación para mí tiene que ver con esto que les estoy presentando. La revelación de Dios, como dice ahí, es Dios el Creador manifestando a los hombres su poder y gloria, su naturaleza y carácter, su voluntad, caminos, planes para que los humanos le podamos conocer. Eso es lo que constituye la Biblia, la palabra de Dios. Dios se revela a nosotros en su palabra. Revelar quiere decir correr el velo, correr el cortinado para que podamos ver lo que está del otro lado. Dios es invisible y nosotros a través de la Biblia le conocemos a Él. ¿Se entiende? Y quiero enfatizar que esta revelación está completamente cerrada. Se acabó. Se acabó cuando Juan cerró el Apocalipsis y se acabó la revelación de Dios. Dios, si quería que supiéramos algo de Él, lo puso en este libro y no agregó más nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a usted le ofrecen un seminario, como el que yo he contado, no sé si alguna vez lo conté por acá, una vez allá en Vancouver, aparece un seminario, los pósters en todas las iglesias, en los seminarios, en todas partes. Venga a escuchar al misionero fulano de tal, que va a contar la experiencia que tuvo hace 3 años mientras servía en el Amazonas. Estando en el Amazonas fue arrebatado al tercer cielo donde vio cosas maravillosas que ahora viene a compartir con la iglesia del Señor. Yo cuando vi eso dije, ay, ¿será posible?
que el pueblo en Canadá esté tan flojo en conocimiento bíblico. Pero así fue. 3.000 personas fueron a escuchar el seminario. 3.000, y había que pagar. A propósito, ¿no les tendría que recoger otra ofrenda esta noche? Algo me recuerda. Bueno, ok. Mira, increíblemente, a los 2 o 3 días que pasa el seminario, alguien pone en el artículo en el diario de la ciudad una nota que decía: este mismo hombre estuvo aquí hace 20 años con el mismo seminario contando la misma historia que había tenido 3 años antes. Y uno dice, se juntó unos cuantos pesos y estafó al pueblo. Hermano, si a usted alguna vez le ofrecen una cosa así, no vaya, porque le van a sacar la plata y le van a contar un cuento de ciencia ficción. La revelación de Dios está cerrada. Yo voy a dar un seminario la semana que viene sobre si se juega al fútbol en el cielo. Venga que le cobro $100. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que Dios ya no nos muestra más. Si hay algo que teníamos que saber, ya lo sabe. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios está silencioso, que se cerró la boca de Dios y no habla nunca más a su pueblo? No. Creo que Dios habla para situaciones del momento. Porque Él quiere guiar a su pueblo. Y tantas veces estos dones son manifestaciones que vienen en un momento de necesidad. Recuerdo que me contaba el pastor Herb, que era el senior pastor de la iglesia donde servía en Vancouver, que hay momentos en la vida de una congregación que son muy difíciles. Vamos a suponer por un momento, pónganse en los zapatos. Acá estamos en comunidad esta noche, somos 150 personas, 130, 150, y decimos, el Señor está bendiciendo a esta iglesia y el salón nos ha quedado chico. Vamos a construir un santuario con capacidad para 5.000 personas. Y ustedes me dicen, ¿cuánto nos va a costar el proyecto, pastor? $50 millones. ¿Y de dónde va a salir esa plata? De nosotros. Y pastor, ¿cuántas son las ofrendas en el día de hoy? Y digamos $1 millón al año. ¿Y cuánto va a necesitar si tenemos por lo menos $20 millones al año? Así que usted quiere construir un... ¿Se imaginan los líos que se arman? Algunos ven el futuro y dicen, Dios va a bendecir, y van a venir nueva gente, y van a colaborar, y se va a llenar, y se va a pagar. Y otros dicen, usted está loco, deje de agrandarse. Me costaba el pastor, en muchas iglesias bajo la bendición de Dios han vivido lo que se ha vivido aquí. Que la iglesia prosperó aquí en la capilla y después se construyó el santuario grande. La historia de Vancouver era igual. Y dicen que había una reunión donde se llamó a todos los miembros y se tenía que hacer la decisión final. Vamos para adelante y construimos. Tenían un santuario igual a este casi. Y había quedado chico. Los 2 cultos estaban llenos y dijeron necesitamos un salón más grande. Y en ese momento empezaron las tensiones. Y unos decían que sí, otros decían que no. Y en una reunión como esta, donde habían llamado a la membresía, me contaba el pastor que esa noche fue una cosa muy notable. Se levantó una señora y cuando ella se sentó fue como veíamos anoche cuando en el concilio de Jerusalén. Fue la voz de Dios que toda la iglesia percibió que Dios decía, adelante que los voy a bendecir. Y mis queridos, esas son las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿A ustedes? A mí. Tampoco. ¿Es la iglesia? Nosotros somos mayordomos, somos administradores. Por eso con mucho temblor tenemos que conducirnos en todo lo que hacemos. Y entonces el Señor anhela bendecir a su pueblo. Y anhela guiarnos y nos quiere solucionar problemas que tantas veces están más allá de nuestras capacidades. Bueno, cuando uno entra al tema de la profecía en el Nuevo Testamento, encuentro estas 2 dimensiones. Que la Biblia fue escrita por gente que recibió el mensaje de Dios y fue puesto por escrito. Pero también encuentro que mucha gente recibieron palabra profética
que no era parte de la revelación, era parte de aquello que es necesario para el momento. A eso iba mi definición. Cuando ustedes y yo nos acercamos a la Biblia, encontramos especialmente en el Nuevo Testamento varias cosas que quiero señalar. Por ejemplo, que el don no estaba restringido a los apóstoles. Solamente apóstoles escribieron este libro. Sin embargo, en la vida de la congregación había profetas para edificar y para guiar. Y cuando uno lee en el libro de los Hechos, las epístolas, encuentra varias de esas personas que no eran apóstoles, pero que daban palabra al pueblo a fin de orientarlos y guiarles. Tenían que ver con cosas que se iban a cumplir prontito, cosas que eran necesarias, y ahí les pongo varios ejemplos. Después ustedes los pueden leer con mayor detalle. Segundo, que si esta palabra viene de Dios, ¿se pueden cometer errores? Dios es medio burro, che. ¿Puede cometer errores el Señor? No. Si es Dios que ha hablado, tiene que ser verdad absoluta. Dios no miente. Dios no juega a las escondidas con nosotros. No nos va a decir una cosa y después hacer otra, diciendo, te embromé, tonto. Eso lo hace el diablo. Dios no hace eso. Entonces, ustedes y yo, ahí tienen las referencias. Si quieren las podemos buscar y leerlas. Posiblemente lo dejo que ustedes lo busquen. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, aparece 2 veces este profeta de nombre Agabo. Es todo lo que sabemos de él. No sabemos su apellido, excepto que evidentemente el hombre tenía esta obra, esta manifestación del Espíritu Santo sobre su vida. En un momento dijo, va a haber una hambruna general en el mundo. Dice la Biblia que se cumplió en tiempos del emperador Claudio. La pegó Agabo. Evidentemente era palabra de Dios y eso le sirvió a la iglesia para sobrevivir la crisis. Después, la última que está ahí en capítulo 21, Pablo va de regreso a Jerusalén y se encuentra con Agabo y todo el mundo le está diciendo a Pablo, como veíamos anoche, Pablo, no vayas, no vayas. Y Agabo dice que se tomó el cinto de Pablo, se lo puso entre las piernas, ahí se ató las piernas y dijo, así van a atar al hombre que es dueño de este cinto. Veía cosas Agabo que Dios le revelaba. Ahora, mis hermanos, vuelvo a reiterar. Dios quiere guiar a su pueblo y sin embargo su pueblo siempre está dispuesto a cometer errores garrafales. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron de su segunda venida, ¿qué dijo? ¿Cuándo iba a ser? ¿Qué día y a qué hora? ¿Qué nos dijo el Señor? Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor nos dijo eso, ¿qué quiere decir? Que ustedes y yo no nos tenemos que largar a profetizar. Y si lo hacemos nos va a ir mal. Bueno, pero hay gente que le gusta llamar la atención, quieren hacerse los interesantes y se largan a hablar cosas y después no se cumplen. ¿Y qué pasa? La fe cristiana queda en descrédito. Siempre gana Satanás con estos tontos y estos necios. Ustedes saben muy bien, hay todo un grupo religioso llamado Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué pasó? ¿Cómo se formó? Una profetisa que dijo, Jesús viene en tal año. Y como no vino el Señor, dijo, lo que pasa es que el Señor no vino porque los creyentes no guardan el sábado. Todos a guardar el sábado. Y ahí andan los adventistas del Séptimo Día. Y después aparecieron los testigos de Jehová que en 1914 iban a venir el Señor. Y tampoco vino en 1914. Entonces dijeron, lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial murieron muchas personas y eso fue la venida de Jesús. No. Y después los mayas en 2012 también la pifiaron, La erraron feo. Pero acá les doy 2 ejemplos que sí. La pipeta. Ahí la tienen, miren qué lindo. Estas son algunas de las que yo colecciono. El primero lo pueden encontrar, ahora está en la internet, pero ahí está la copia de cuando salió en el año 88 en una revista evangélica
88 razones para que la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia tenga lugar en septiembre entre el 11 y el 18 del año 88. Ahí está, 88 razones, 88 errores por los cuales. ¿Vino el Señor en el año 88? No. ¿Y qué pasa? La gente pierde la fe. Y dicen, mira, te lo dije, todos los cristianos son unos charlatanes y unos crédulos. Les hablan de Santa Claus y creen que Santa Claus viene. A propósito, pídale algo para el año que viene, no sé. Otra, año 89. Allá teníamos un creyente, que es lo que pasa tantas veces en algunas iglesias. Uno que se decía profeta. Y un día apareció en el culto de habla inglesa, y se para en el culto y empieza. ¿Por qué los profetas siempre tienen que hablar a los gritos? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Usted lo entiende? Bueno, yo tampoco. Es como los jóvenes ahora con la guitarra que quieren aturdir a todos. Más o menos lo mismo va. Entonces se paraba e interrumpía el culto. Y resulta que, claro, ¿cómo lo tratás a este ser extraterrestre? Y entonces, después voy a contar de vuelta algunas de las cosas que hacía. Pero en este caso, en el año 89 sacó esta solicitada, que ven que pertenece a la organización Christians Concerned, cristianos preocupados, y en el cual profetizaba que en julio del año 89 un tsunami iba a enterrar a Vancouver, iba a haber una catástrofe gigantesca y todos íbamos a morir. El pastor Sánchez, como era muy sabio, decidió irse en esos días. Justo me tocaba ir a un congreso, lejos de Vancouver, y le digo a Francis, yo te dejo acá y yo me voy, que chao. Y se sabía que era otra tantas de las gansadas de gente que se larga. Y efectivamente, ahí está Vancouver todavía y nunca ocurrió. Y desde ese, ¿cuándo fue? ¿El 2011? ¿Se acuerdan que también en mayo del 2011 venía el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué la gente, si el Señor nos ha advertido que no debemos largarnos en estas cosas, se larga? Arrogancia, 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 necedad. El don de la profecía es para gente que quiere ser guiada, no para largarnos a profetizar sobre la segunda venida del Señor. Da indicaciones a corto plazo para dirección de la iglesia, resultando en la edificación de los hermanos en Cristo. Además, ustedes y yo debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios para poder discernir estos casos y decir, acá no, get out. No me vengas a mí con estos cuentos. Porque, mis hermanos, ya voy a otro aspecto que es uno de los más destructivos. Pablo, ahí hay un error, es 1 Corintios 14, 29, no 11, 29, disculpen. Dice, cuando la iglesia se reúna y alguien dice ser profeta y hable, los demás escuchen y evalúen, presten atención. Si contradice la palabra de Dios, no le crean y a otra cosa. Lo cual me lleva a un punto muy importante. Y es que profetizar no es acusar a los hermanos. Esa es la tarea del diablo. ¿Se va a acordar? Este sujeto que les digo que se paraba en la iglesia empezaba. El pastor estaba predicando y se paraba. Y todo el mundo escuchando la palabra de Dios y de repente se paraba este. ¡El pastor es un hipócrita! ¡El hermano es un sepulcro blanqueado! ¡Esa vieja es una víbora! Perdón, no estoy señalando a nadie. Y imagínense, ¿no es cierto? Entra una persona nueva a la iglesia, por primera vez viene, y escucha semejante show. ¿Usted vuelve? Usted no vuelve. Usted dice, estos son locos. ¿Quién quiere ser parte de una cosa así? Nadie. Bueno, este hermano, hubo un tiempo ahí que algunos decían, no, es el Espíritu de Dios que habla. Y otros decían, ¿qué Espíritu de Dios? ¿Qué Espíritu de Dios? Y finalmente,
cuando lanzó la profecía esa que Vancouver iba a ser sepultada por un tsunami y no se cumplió en la fecha, desapareció de la iglesia y nunca más lo vimos. Gloria a Dios. El hombre ya tenía una historia de hacer lo mismo en varias iglesias antes de llegar a la nuestra. Y el pastor lo quería sacar volando y algunos ancianos de la iglesia dijeron, no, pastor, no todavía. Bueno, el Señor se lo llevó solo. Pero si en el culto alguien me hiciera eso a mí, le va a ir mal. Porque yo no le voy a dar al gusto al diablo de destruir la iglesia. Mi hermano, comprenda esto. El negativismo en cualquiera de sus formas es la tarea del diablo. Ustedes y yo somos perfectos. Qué lástima, yo argentino sí. Todos somos personas salvos por gracia, pecadores, imperfectos, cambiando, incompletos. ¿Cometemos errores? Amén. ¿Cometemos pecados? Amén. ¿Por qué estamos en las cosas de Dios? Por su gracia y por su misericordia. Amén. Y nosotros todos estamos en un proceso de cambiar a la imagen de Dios. Entonces, ¿a usted le gusta si yo vengo y le digo, vieja sinvergüenza, hipócrita, mentirosa, chismosa, horrible? No. A nadie le gusta que lo traten de esa manera. No, sí. Para los de este lado no. No es cierto. El negativismo nunca da resultado. Usted está casado con una esposa que le dice, vieja, inútil, buena para nada. Qué gusto tener un hombre así, ¿no es cierto? Usted no lo quiere, esa persona. A nadie le gusta el negativismo. Y mis hermanos, sin embargo, tantas veces la gente cree que venir a la iglesia es para venir a condenar a todos, a recordarle a todos tus defectos, tus pecados. Mis hermanos, yo leo algo que intento hacer los domingos, no sé si se habrán dado cuenta alguna vez, es que yo tengo que predicar del Nuevo Testamento, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento me obliga a mí a presentar una necesidad, que tú y yo somos pecadores bajo ira. Que si nos quedamos ahí nos vamos al infierno. Pero que después Dios se acerca a nosotros con un mensaje de gracia para decirnos, te quiero levantar y te quiero restaurar. Cuando les enseño a mis alumnos les digo, prohibido predicar un sermón negativo, donde dejan a la gente sin esperanza. La gente que no se vaya a encarar la semana con los 4 neumáticos pinchados. Please, muchachos, Bueno. El domingo el Salmo 91, ¿fue bueno o fue malo? Ahí tienen un pasaje tremendamente inspirador para todo. Ahora, ¿prefieren eso que les diga, ¡fariseos! Hay momentos que tenemos que hablar de algunas cosas que no nos gustan, pero ahí está la cita de Apocalipsis. Ustedes y yo no queremos ser colaboradores del diablo. Y San Pablo, para enfatizar lo que estoy diciendo, nos recuerda, por eso les digo, lean capítulo 14, que el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Qué distinto, Edificación, conocer más de la grandeza de Dios para que tú y yo seamos mejores. Exhortación. Bueno, por acá sí, de vez en cuando hay que dar un jaloncito de oreja, pero no vayan a creer, Ustedes saben que la palabra exhortación es la misma en griego que utilizó el Señor para decir, les voy a dejar otro consolador. Para recordarnos que el Señor dejó al lado nuestro un amigo que nos va a guiar y nos va a bendecir. Y también consolación en medio de las adversidades y la prueba. Así que si alguien un día se levanta y empieza a decir, acá sentado un hipócrita, usted le dice, ahí está la puerta, chao. Por eso, usted va a decir, pastor, usted no permite todas estas cosas en los domingos. No de ninguna manera, porque uno está curado de espanto. Hay ciertas cosas que el culto del domingo es donde la gente elige venir. ¿Ustedes se dieron cuenta? Que sin que nosotros invitemos, la gente viene sola, porque todos saben que a las 11 de la mañana en Norteamérica hay un culto. Y la gente elige y vienen. Y entonces, he escuchado tantas veces con tristeza la gente que dice, eso significan los cristianos, eso es un tonto. Y entonces te cuentan, yo llegué a esta iglesia y eso, Dios nos libre.
Por eso, alabamos, entregamos la palabra y confiamos que el Señor hace la obra. Después vamos a hablar mañana de los otros dones y otras cosas. Así que Dios quiere edificar a su pueblo, bendecirle a usted, y el Espíritu Santo manifiesta su presencia y su poder a distintos hermanos en distintas ocasiones de diversas maneras. Hay mucho más para hablar, pero el tiempo se boila. Y me quedan 10 minutos. Voy a dar un don más. Se las voy a dar rápido. Pero este es un don que no está en la lista de los 9. Aparece en la próxima lista que está al final del capítulo 12, cuando Pablo dice apóstoles, ayudas, servicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten bien, este es un don que a nadie le gusta. Yo he visto muchas peleas y muchas competencias, pero nunca por alguien que me vaya a decir, ¡ay, vieja bruja, déjame a mí ir a cuidar los niños en la nursery! ¡Déjenme esto a mí! Hasta ahora no he visto uno de esos. Pero cuando se trata de... ¿Quién va a hablar hoy? Bueno, corramos un velo piadoso, dijimos que la tarea del diablo es hablar de esas cosas, así que... Servicio, ayudas. Es la capacidad especial de identificar las necesidades no satisfechas con respecto a una tarea relacionada con la obra de Dios y hacer uso de los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a alcanzar los objetivos deseados. Es la capacidad de satisfacer necesidades ajenas en forma práctica sin llamar la atención sobre sí mismo. Mis hermanos, Jesucristo nos dio el ejemplo supremo de lo que es el servicio. ¿Él necesitaba venir a servirnos? No. ¿Él nos necesitaba a nosotros? No. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Y mis hermanos, en este punto los cristianos vamos en contra de todo lo que es la filosofía del mundo. ¿Correctamente? En el mundo el éxito se mide por cuánto voy progresando en la escalera de plata, influencia, cuánta gente me sirve a mí. ¿No es así? Si vos haces las cosas bien, empezás abajo, digamos en el sistema educativo, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? O en un hospital, como hacía un ratito la pregunta. Empezás de médico en la guardia, después te van subiendo, después te dan un área, después te dan una, después te van a un hospital y después estás ministro de Salud Nacional. ¿Se comprende? Entonces la persona se pavonea y puede decir, yo soy el doctor fulano de tal y tengo a cargo todo el servicio público de salud de los Estados Unidos de América. Yo estoy en la mesa con el presidente y estamos, ¡oh, qué persona tan importante! Pero cuando venimos a la casa de Dios, las cosas se cambian completamente y Dios nos dice, vos sos el doctor fulano de tal. Allá necesitamos a alguien que limpie los baños, che viejo, vamos. No se escucha, padre. No nos gustan esas cosas. Necesitamos a alguien que ministre a los niños. No, disculpe, yo soy de la Casa Blanca, yo soy de alta alcurnia, va en contra de nosotros. Un profesor llega a la clase y entra y todo el mundo se pone de pie. Bueno, en aquellos años cuando yo era chico se ponían de pie, ahora lo escupen a los profesores. Uno entra y están todos con la laptop, los celulares. ¡Buenos días! Si hubiera entrado un mono llamaría más la atención que el profesor. Y uno entra y están todos los alumnos que vienen a aprender porque tienen que pagar, si no, no se gradúan. Entonces, por eso vienen. Pero venimos a la casa de Dios y uno le dice, che, vas a ser maestro de escuela dominical. Y el tipo viene, yo soy de los que hablan allá en la cátedra universitaria. Y llega el primer domingo, ¿y dónde están los alumnos? No, vos lo tenés que ir a buscar.
Hello. Qué distinta que es la iglesia de Dios. Por eso, tanta gente, como decía, es notable que allá afuera puedan ser un genio y cuando vienen acá fracasan completamente. Porque este mundo del cristianismo es completamente opuesto a todo lo que el mundo conoce. Los valores son diametralmente opuestos, la realidad es completamente opuesta. Ahora, cuando el Espíritu se mueve, siempre hay gente que quiere colaborar y quiere servir. Algunos ejemplos bíblicos. ¿Sabían que Jesús tenía un equipo de damas que trabajaba y que le acompañaba? Raras veces se lo menciona. No se dice que hicieron grandes obras ni grandes milagros, pero estoy convencido que eran las que permitían día tras día el ministerio del Señor. ¿Qué leemos en Lucas capítulo 8? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio de Dios. Amén. Y lo acompañaban los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Qué lindo. Siempre es así. El que ha recibido el toque de la mano de Dios le quiere servir, en lo que sea. Y fíjense qué lista de mujeres notables. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Tenía un problema con el peinado, se le habían puesto todas las chuzas. Intendente de Herodes. Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Miren, ¿quién les pidió que hagan esto? Nadie, en gratitud. ¿Ustedes creen que el Señor le dijo, a ver, che, vos de tu bolsillo, vieja millonaria, dame para acá? No, espontáneamente comenzaron a dar, porque habían gustado el toque de la mano del Señor. Y mis hermanos, este es el principio. En todas las cosas. Siempre el que recibe a Jesús tiene ganas de servir, de ayudar, se pone a disposición. Cuando alguien me dice a mí, ay, pastor, véngame a buscar y yo lo ayudo, andate a otra iglesia, pibe. Hay que motivarlos. No, el Espíritu Santo es el que motiva. Si ustedes quieren motivar a alguien que el Espíritu Santo no le ha hablado, se va a dar la nariz contra la pared. No funciona así. Si no te mueve el Espíritu, no te mueve nadie. Allá teníamos un pastor que motivaba a la gente, decían exitosamente ofreciéndole cargo. Le decía, vení conmigo, ayúdame en esto y te pongo de diácono. Eso es carnalidad pura, eso es ignorancia. La gente que es motivada por eso, aguantan por un tiempo y después se van y hacen un desastre. No funciona. Se sirve por amor. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Tengo el ejemplo de los 7 servidores. Hechos capítulo 6. Ahí hay una necesidad. Si los apóstoles no obran, se divide la iglesia y se paraliza el ministerio. ¿Y qué hizo? Bueno, llamaron para asistir a la necesidad y aparecieron 7 hombres notables. Y cuando uno lee las condiciones que pusieron para servir a las mesas, uno dice que eran altos los estándares de calidad que tenía la iglesia primitiva. Muy altos. Y entonces aparecen estos hombres notables que después leemos en el capítulo siguiente. ¿Y qué pasa? Esteban, vean quién era Esteban, el chico que servía a las mesas, tiene uno de los discursos más notables de toda la Biblia. Samaria, Felipe, lo leímos hace un ratito, con el don de liberación. Vean, qué calidad de servidores. Y hermanos, acá hay otro caso notable, Dorcas, una de las tantas mujeres que hacen bien en las congregaciones, una chica que servía ministrando a las necesidades de los pobres y, bueno, vamos rápido, el tiempo nos corre. Esto es un don que es útil para, en primer lugar, ayudarme a mí mismo a desarrollar mi potencial. ¿Qué quiero decir? Yo cuando tenía 15 años, vinieron los ancianos de la iglesia y me dijeron, Jorge, reconocemos la unción sobre tu vida y te vamos a poner a predicar en el culto principal del domingo. Y yo dije, gracias, Señor, por reconocer tanta maravilla. Allá los ancianos eran muy simples.
Nosotros estamos acá, si usted nunca estuvo en una iglesia evangélica latinoamericana, porque se convirtió aquí, usted no sabe la miseria que teníamos allá. Casi todos nuestros templos, especialmente estoy hablando de la década del 50, digamos, con buena suerte teníamos este salón. Y para hacer la escuela dominical, teníamos este banco y dábamos vuelta, digamos, está ese banco, dábamos vuelta a este banco y ahí estaba el maestro con los alumnos que se reunían y se daba la clase. Allá otro banco que se daba vuelta, otro banco. Y a uno lo llamaban, ¿saben para qué? Todos empezábamos dando vueltas, bancos, y barriendo el salón porque no había custodian como tenemos acá. Allá teníamos que hacerlo todos nosotros. Y los ancianos, nadie le decía, ay, hijo mío, ven a enseñar la palabra de Dios, que Dios tiene su mano sobre ti. ¿Qué era arrojía? Andá y demostrar con tu humildad que sos bueno para llevar la escoba y para llevar el banco. Y así empezábamos. Y después nos mandaban a trabajar a los barrios pobres. Yo empecé a los 15 años yendo a buscar los niños para la hora feliz, como le llamábamos, con el barro enterrado hasta acá. Y ahí empezábamos. Y ¿saben una cosa? Eso es lo que lamento de Norteamérica yo. Que la abundancia nos hace inútiles espirituales, especialmente a los jóvenes. Porque todos nosotros que nos formamos en ese ambiente de pobreza, sirviendo a Dios, salieron todos misioneros, médicos, gente que salió arriba. Y acá los jóvenes, como no tienen desafío, y se la pasan el sábado a la tarde lustrando el Mustang, y después son buenos para nada, la gran mayoría estoy hablando, de los que no conocen a Dios, y muchas veces de los que no conocen a Dios igual. Entonces por eso andan entretenidos en la droga y andan entretenidos. Usted empieza a servir, no espere que lo llamen, ofrézcase. No hay tarea lo suficientemente humilde que Dios nos recompense. Y si alguien usted alguna vez encuentra que le dice, Dios a mí me ha llamado a cosas grandes, dígale, hermano, anda a la próxima iglesia a destruirla. Tal ejemplo, comenzamos sirviendo. Yo hasta el día de hoy llevo 50 años sirviendo a Dios y sigo moviendo sillas y moviendo bancos. Y no me pesa, aunque la espalda ya la tengo media rota y la cintura la tengo media destrozada. ¿Por qué? Porque no lo hago por amor al Señor. Así que si usted quiere hacer algo útil, antes de que lo pongan de profeta, ofrézcase a ayudar. Doy gracias porque en esta iglesia tanta gente colabora de esta manera tan desinteresada en 1.000.000 de cosas. Benditos sean ustedes, hermanos, que lo hacen, que Dios les recompense. ¿Cuántas mujeres son como este equipo que seguía al Señor? 1.000.000 de cosas que se hacen acá. Que Dios les bendiga, queridos. A todos los que sirven, en lo que pueda parecer chiquitito, no se olviden, van a tener su recompensa. Y es el comienzo de algo mucho más grande que Dios tiene preparado para ustedes. Segundo, ofrecer servicio a las personas necesitadas dentro de la iglesia. Mis queridos, miren, hay una cosa. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de mi sermón de hace 3 semanas? Ni yo me acuerdo de qué hablé. Nuestras palabras se olvidan, pero no nuestro ejemplo. Esta tarde ahí me contaban, estuvimos orando por este chico Raúl. Personas fueron a visitarlo. Pasan los años y uno se olvida de todo lo que hemos hablado, pero nunca nos olvidamos de aquel que me bendijo con algo práctico que hizo conmigo. Este es el don que es una bendición. Usted hoy salió a visitar al hospital. Esa persona no se olvida más del día que usted le fue a visitar. Acá hay una persona que estaba sola. Usted le llamó por teléfono. Esa persona no se olvida más de que un día usted le llamó. Y como ocurre tantas veces, ¿no es asombroso que ustedes y yo tantas veces llamamos a alguien y nos dice, pastor, estaba orando, y usted me llama, ¡ting! Y ahí estuvo la mano de Dios. Es una bendición tremenda. Porque es demostrar el amor de Dios en forma práctica. Este don, hay mucha gente que dice, no, eso será para los. Yo soy aristócrata y burgués. No, este es un don para todos. Y Dios quiere que sirvamos y cuantos más lo hacemos, tanto. ¿Cómo reconocemos este don? Y con esto vamos a terminar. En primer lugar, un deseo intenso de ayudar a otros. Yo doy gracias acá. Acá ocurren cosas que yo
me asombran todas las semanas. Uno dice, hey, vamos a hacer esto. Y ya corren los hermanos y las hermanas. Y uno dice, gracias, Señor. Y a mí les digo honestamente, a mí me cuesta pedir. Porque digo, están todos ocupados, están todos sirviendo, están todos dando. Y sin embargo, tantas veces digo, ¿me ayudan en esto, pastor? Dele, vamos. Okay. Y uno dice, qué lindo. Habilidad para encontrar caminos en que los demás pueden ser ayudados. Es notable como hay gente que ve una necesidad y es notable. Esta es la gloria de Dios. Humildad de corazón se hace por el bien de todos sin deseo de reconocimiento personal. Y la persona que tiene este don le encantan las tareas prácticas. Miren, yo estoy asombrado de lo talentoso que es Dios. Aprendió de mí. Notable el Señor, ¿no es cierto? Yo doy gracias que en tantos años he visto gente que hace tantas cosas maravillosas por el Señor, que han aprendido del Espíritu de Dios y se abren y después Dios puede hacer a través de ellos cosas hermosísimas. Allá en Vancouver teníamos una familia que ella tenía este don. Qué cosa tan hermosa, una familia muy noble, gente trabajadora. Si uno le pedía a Olga que armara un programa, no, en eso no andaba. Pero tantas veces, Christopher era chiquitito y nos dijo, Jorge y Francis, ustedes tienen que ir a visitar allá, vayan, déjenme a Christopher, yo se los cuido. Y estaba en manos que si le preguntan a Christopher hasta el día de hoy, cuando se gradúe dice, ya nos dijo, quiero que vengan Olga y Carlos a mi graduación. Christopher se fue de Vancouver teniendo 6 años y nunca ha podido olvidar el ejemplo de Carlos y Olga. Y uno dice, ¿cuántos de esos casos hay? Muy pocos. Pero esa es la gente que impacta, la gente que hace. Y uno dice, todos podemos hacer eso. Ahora, no lo olvide. Siempre el don de servicio parece insignificante, parece que no tiene importancia. Y sin embargo, a la larga es el que más fruto trae y más bendición. Tú abres tu casa para una célula. No sé, hay tantas cosas. Y uno dice después que se fueron, abrí la célula y parece que pasó el tsunami. Mira cómo me dejaron la casa. Y sin embargo, el don de servicio es el que pone el cimiento para todo lo que viene después. Y es el que abre la puerta para las bendiciones de Dios. Así que, compañeros, a ustedes que están sirviendo, no se desalienten, sigan. A usted que tal vez están mirando desde las tribunas, baje, métase en la carrera y corra con nosotros. Este es un don maravilloso, porque a través de eso Dios abre la puerta para bendiciones indescriptibles. Así que, esta noche nos corrió el reloj un poquito, ¿ok? Así que, aquí concluimos. Y como hemos estado orando, pidiendo, Señor, que como resultado de estas noches, tu gloria sea manifiesta sobre mi vida, sobre mi iglesia, y que muchos más se agreguen a este mover. Yo los veo a todos ustedes esta noche, doy gracias al Señor, queridos. Honestamente pienso, ¿cuántos pastores quisieran tener un grupo como este un domingo en el culto principal? Y acá están todos ustedes esta noche y yo buscando de la gloria de Dios, buscando cumplir sus propósitos. Que Dios les bendiga, amados. Que el Señor, toda esta lista de dones, las pueda soltar a través tuyo y que seas un canal creciente, inagotable de la bendición de Dios. El Señor les bendiga a todos. ¿Vamos a orar?